La filosofía es algo así como la matemática de las palabras. Filosofar no es ni tan ajeno ni tan difícil. En modo geométrico, la refutación. Ahí tengo yo otra pregunta. Urbi et Orbi, a la ciudad y al mundo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En esta segunda parte de nuestra serie sobre Nietzsche, vamos a explorar la idea del espíritu libre como ideal ético y las críticas que a partir de ese ideal el filósofo alemán formula contra la moral y la religión. Y encontraremos también una de las ideas más importantes de su obra, la afirmación total de la vida. ¿Qué significa abrazar cada aspecto de la existencia? ¿Cómo se relaciona esa afirmación con la idea nietzscheana del eterno retorno? Y cómo este enfoque nos invita de alguna manera a evaluar el dolor, el placer y el sufrimiento. A partir de las respuestas que Nietzsche ofrece a estas preguntas, se hace mucho más clara su oposición al nihilismo de la que hablamos en el primer episodio de esta serie. Hoy les presentamos Nietzsche parte 2, la afirmación total de la vida. Compañero David Zuluaga, ¿cómo me le va a usted? ¿Qué hubo, Octavio? Muy bien, hombre. Le tengo un dato inútil pero divertido, así random como le gustan a usted, pero primero le voy a contar. ¿Se acuerda que yo le dije, traté de decir un adagio popular en España y le dije que a cada cerdo le llega su San Fermín? Sí. Pues un oyente en Cataluña me afinó el dicho y es: a cada cerdo le llega su San Martín. Ah, ok. Entonces, bueno, ya tenemos ahí una verificación. No tengo el nombre de la cuenta, es decir, la cuenta se llama Desde el Mensenya. Eso debe ser catalán también. Perdona al oyente, pero gracias por escribirnos en Instagram. Entonces no es San Fermín, sino San Martín. O sea, fe de erratum es su dato inútil pero divertido de hoy. De acuerdo. Y el dato inútil pero divertido, que espero que un italiano no aparezca dentro de 8 días a corregirme, porque entonces ya sí pierdo credibilidad pues con estos datos. Aunque yo insisto que eso de todas maneras se usan es para romper el hielo en actividades de tipo social, primeras comuniones, bautizos, matrimonios y celebración de divorcios también. Imagine usted que estaba yo comprando pasta este fin de semana y una amiga, Catalina, que escucha nuestro podcast, me dijo: oiga, sabía que, pues estuvo por allá en vacaciones ahorita. Entonces me contaron que en Italia hay más de 350 variedades de pasta oficialmente registradas. ¿Y es que hay un registro oficial de las variedades de pasta? Para que usted vaya viendo. Primera noticia. Y eso, digamos, es muy usual con los quesos pasa lo mismo, con los aceites de oliva, con el café. Sí, que la usted me hace denominación acordar de origen y tal. Ajá, tal cual. Entonces hay más de 350 y usted y yo seguimos comiendo espagueti. No, imagínese. De pronto por ahí linguini. Linguini es la que echamos nosotros aquí en Urbi et Orbi. Uy, Octavio, qué flojera. Le sorprendió tanto a usted lo del registro como le sorprendió un amigo andaluz alguna vez que yo le conté que en Colombia era muy común la profesión de catador de café. Le sorprendió mucho porque él es catador de aceite de oliva. Entonces no se imaginaba que había catadores de café. Yo le dije, pues nosotros no nos imaginábamos que había catadores de aceite de oliva. Bueno, fíjese usted. Y hasta aquí las noticias del entretenimiento. De todo hay en la viña del Señor. Jue madre, está usted muy católico. ¿Estará leyendo por ahí la Sagrada Biblia o qué? Usted sí, le acabo de contar antes de sentarnos a grabar que ayer retomé ese proyecto intermitente de lectura de la Biblia en su totalidad. Ahí voy por el libro de los Jueces. Hablamos en 10 años, a ver si ya llegaba el Nuevo Testamento. Hablamos en la 20ª temporada. Le doy hasta la 20ª temporada para que termine pues ahí con todo el Antiguo y Nuevo Testamento. Bueno, entonces arranquemos pues porque le voy a contar una cosa. Yo en esta segunda parte que usted ya... Le voy a pedir 2 favores. El primero es que después de esta pequeña introducción mía ayúdeme retomando lo que empezamos a hablar en la primera parte de esta trilogía. Sí. Después hágame una introducción y se lo voy a pedir cuando yo usualmente soy el encargado de eso. ¿Por qué? Porque me pasaron 2 cosas leyendo para, digamos, la preparación para esta segunda parte. Y es que entendí más de lo que me imaginé que iba a entender desde el libro, desde la fuente original, que es el libro Más allá del bien y del mal. Sin embargo,
a medida que iba avanzando en la lectura, este señor me iba confundiendo, porque es tal la cantidad de información que bombardea, porque es que así me sentí, que después sentí que perdí un orden. Sí. Y entonces cuando intenté hacer un ejercicio de organizar esa información, me costó bastante. Entonces yo dije, en este episodio yo quiero proponerle al compañero que me ayude con esa organización, porque el hombre, usted ya me lo había dicho y lo hablamos en la primera parte, habla de tantas cosas y con tal profundidad que uno pues sí que entiende por pedazos, pero después para unir ese rompecabezas no es muy fácil, que digamos para una persona pues como yo sin formación filosófica. Y es curioso porque fíjese que siempre hay profundidad en el sentido de que hay significado de fondo y calado, pero no siempre elaboración minuciosa de las ideas. A veces es un poquito telegráfico Nietzsche en lo que dice, pero su sensación es absolutamente justificada. Le pasa, yo creo que a muchos lectores, ciertamente me pasa a mí a veces, y es que los párrafos individuales de Más allá del bien y del mal, que está efectivamente dividido no solamente en unas partes, sino que cada parte tiene una numeración continua a lo largo del libro de los párrafos individuales o las secciones individuales. Le pasa a uno que entiende la sección, pero que de pronto emerge de la lectura de la parte completa sin tener una imagen del todo clara de las cosas. Y usted tiene razón, lo hablamos la vez pasada, esto tiene todo que ver con el estilo de Nietzsche. Y yo creo que Nietzsche es perfectamente consciente de ese reto que le impone a su lector. Yo decía en el capítulo anterior que Nietzsche elige a sus lectores, y esto no es una cosa que me esté inventando yo, sino es cosa que él mismo dice y recalca con frecuencia. Incluso en esta parte en que preparamos el episodio sentí mucho aquello, ¿no? Total, bueno, porque además se encontró en el parágrafo 30, que está en la segunda parte, con una cosa bellísima, maravillosa, que dice Nietzsche muy suya, ¿no? Dice por ahí, más o menos mal traducido, dice que nuestros mayores hallazgos han de sonar como locura y a veces incluso como crímenes, cuando los oyen sin permiso quienes no están predispuestos y predestinados para ellos. Uh-huh. ¿No? Dice expresamente que cuando se hace filosofía o se piensa de manera esotérica, que es la manera de Nietzsche, ¿no? Solamente para los iniciados, solamente para los predispuestos y predestinados a escucharle y saber escucharle bien, lo que se ofrece es una visión desde arriba, ¿sí? Sí. Y esa imagen de un Nietzsche que en la cima de una montaña está observando el conjunto de la realidad humana y transmitiéndonos como por partes los distintos elementos que luego es responsabilidad nuestra como lectores hilvanar, es una imagen muy importante. Déjeme decirle una cosa de ese mismo apartado también, como voy a usar una frase que usted en varios momentos en otros episodios ha utilizado, con una traducción medio a mano alzada, pero en ese mismo apartado termina muy nichano él diciendo que los libros para todos son siempre libros que huelen mal. Sí, señor. Dice, el olor de las gentes pequeñas se adhiere a ellos. Sí, señor. Y como que, Téngame eso ahí apuntado un momentico porque vamos a volver a eso. Listo. Lo último que le digo sobre esa imagen de que lo esotérico ve las cosas desde arriba, a vuelo de águila, es muy importante. De hecho, la imagen del águila, del ave, de volar, es bien prominente en Zaratustra, por ejemplo. Hay muchas partes en las que Nietzsche habla, incluso hay correspondencia bellísima en la que Nietzsche habla de sentirse solo, absolutamente solo, en las cúspides del pensamiento acompañado tan solo de Spinoza. Y que en esas cúspides hace frío, pero se ve bien y se ve desde arriba. Entonces él nos habla desde arriba y es tarea nuestra, digamos, ver cómo vamos compaginando las distintas piezas. Entonces la vez pasada empezamos a hacer exactamente eso, lo advertimos, lo reconocemos con algún grado de desorden y nos enfocamos en 3 ideas y más o menos le reconstruyó muy someramente dónde dejamos la cosa. Arrancamos hablando de la idea del perspectivismo,
de que para Nietzsche el rechazo del dogmatismo filosófico, de la idea de la verdad y de la mentira en el sentido más absoluto, más incólume y sobre todo con su carácter de eternidad, pues es inaceptable, porque no se compadece con la realidad de que el mundo que nos ocupa, el mundo que nos interesa, es mundo de nuestra hechura. Y en tanto que es hechura nuestra, nos refleja lo que nosotros, entre comillas, le ponemos. Y eso que le ponemos es nuestra perspectiva. Y digo nuestra en primera persona del plural para hacer énfasis nuevamente en el hecho de que el perspectivismo nietzscheano, ¿no? Esta tesis de que todo lo que nos es dado conocer o descifrar es una interpretación, no es una transparente descripción de los hechos en sí mismos, no hay tal cosa, ni a nadie le interesaría de haberla. No es lo mismo que el relativismo vulgar, ¿no? Que es Octavio tiene su perspectiva, María Cristina la suya, Clemente otra, bueno, incipiente aún, ¿no? Camilo a su vez la suya y David la de él, ¿cierto? Y por lo tanto, pues cada quien tiene su verdad. Eso no es lo que Nietzsche está diciendo. Eso no es el perspectivismo nietzscheano, no es un relativismo individualizado que le dé a todo el mundo, digamos, vía libre para proclamar lo que le venga en gana acerca de la realidad. Lo que dice el perspectivismo es que aquello que llamamos realidad, la realidad que nos importa, que nos ocupa, es fruto de una construcción cultural, histórica, colectiva, que tiene una vigencia determinada en un punto de la historia y respecto de una cultura en el sentido más amplio de la palabra. Y luego le decía yo, Octi, hace 2 semanas en nuestro primer capítulo de la serie, que para entender esa noción del perspectivismo, o mejor, para desentrañar de dónde viene, por qué los seres humanos encarnamos una perspectiva, hay que pensar en términos de qué significa estar vivos, qué significa ser un ser que vive. Y es por vía de esa noción que Nietzsche llega al concepto de la voluntad de poder y propone una tesis que es muy importante en su pensamiento de madurez, y es que lo que define a una entidad viva es ese afán, esa necesidad de descargar su propia fuerza. Es tan importante que incluso supera en su peso psicológico lo que la gente llama es el instinto de autoconservación o de autopreservación. Lo que define a lo vivo no es meramente el conato de Spinoza o el deseo o la necesidad de continuar existiendo, sino esa urgencia de descargar la propia fuerza, de afirmar, digamos, el yo de cara a un mundo que es el no yo. Esa es la voluntad de poder. Para concluir, en el capítulo anterior, con la noción de que precisamente al poner Nietzsche la voluntad de poder en el centro del escenario de discusión filosófica, es por esa razón que Nietzsche insiste en que la filosofía tiene que ser psicología. Y en últimas es el análisis psicológico el que le va a permitir, digamos, salir al ataque contra todo aquello que critica y cuestiona, sobre todo en el ámbito de la ética. Entonces, hoy me parece importante empezar a ver cómo se expresa ese aparato fundacional o fundamental de conceptos, las perspectivas, la condición de lo vivo, la voluntad de poder, precisamente para articular la crítica de la moral y de la religión y en particular del cristianismo, que es el vehículo cultural por vía del cual cristaliza en Occidente y en la cosmovisión europea la idea de la moral en su versión, digamos, moderna, ¿ya? Entonces, me parece a mí que una forma útil de abordar ese tema, Octi, es de hecho hacer algo que no es usual porque es difícil de hacer con Nietzsche, que es empezar por su visión positiva de las cosas y no solamente por aquello que critica. Nietzsche sí tiene un ideal ético. Es un ideal ético que él describe con el concepto de los espíritus libres. Lo que Nietzsche quiere es que los seres humanos seamos espíritus libres. Y eso hay que
entenderlo en varios registros. El primero es que no todos los seres humanos están hechos para ser espíritus libres. Así como no todo lector tiene la predisposición y está predestinado a escuchar las verdades de Nietzsche, de igual manera no todo ser humano tiene la fortaleza que se requiere para ser un espíritu libre. Nietzsche es marcadamente antidemocrático en su concepción del ideal ético. Hay gente que ha escrito un montón de cosas tratando, digamos, de extraer un sustrato más democrático en la noción del ideal ético nietzscheano, como queriendo decir que todo el mundo puede aspirar a ser un espíritu libre en el sentido de Nietzsche. Y a mí me parece que eso es muy difícil de lograr. Nietzsche es muy claro en el sentido de decir que hay gente que es más fuerte que otra. Aquí fortaleza no tiene nada que ver con la fuerza física, entre otras. O no tiene mucho que ver con la fuerza física. Ahorita hablamos, tal vez Octi, si quiere, acerca de qué es lo que va en esta noción de fortaleza. Pero es muy claro, mucho. Es muy claro para Nietzsche que hay personas que tienen más estamina que otras para enfrentarse a la realidad brutal y descarnada de la vida, y es ese enfrentamiento de cara a lo que la vida y el mundo son desnudamente, lo que se requiere para ser un espíritu libre, y es de hecho lo que constituye el ser un espíritu libre. Entonces, en Nietzsche sí hay un ideal ético positivo. Lo difícil de ese ideal ético es que no es tan preciso en su contenido, ni está tan determinado en su especificidad o en sus detalles como la mayoría de ideales éticos con los que estamos familiarizados. Piénselo así. Para Nietzsche, el ser humano es una criatura llena de posibilidades y de potencialidades, ¿sí? Sobre todo esas posibilidades y potencialidades son de carácter, tal vez podemos llamarlo hermenéutico. Son posibilidades interpretativas. El ser humano construye esquemas de sentido, esquemas de significación. Le da significación al mundo, se da significación a sí mismo, y en ese sentido es, por encima de todo, un poeta. La actividad humana de dar significación es una actividad creativa, ¿ya? Sí. Y como Nietzsche no cree en dogmatismos de ninguna índole, pues mal haría él en decir cuál es el esquema interpretativo o hermenéutico correcto que el espíritu libre ha de encarnar. Mal haría, ¿cierto? Pues sería una contradicción, rechazar todo dogmatismo para acto seguido para decir el suyo. Exactamente, para acto seguido decir, no, mire, por lo tanto, la manera correcta de interpretar el mundo, la vida, la humanidad, etcétera, etcétera, es A, B, C, D. Claro, no significa que Nietzsche no tenga tesis, no tenga convicciones, pero son tesis en su modelo o en su ideal ético que pueden llevarse a cabo o a feliz término en muy distintas maneras. Para Nietzsche, la magia de la humanidad reside en su poder, en su posibilidad de experimentación perpetua. El ser humano es un perpetuo experimentar, un permanente crear formas de ser humano. Nietzsche es muy escéptico. Y ahí es cuando menciona el carácter repetitivo de esa experiencia. Ya vamos para allá, porque creo que usted está aludiendo al concepto del eterno retorno. Sí. Ya vamos para allá un segundo. Entonces, cojámoslo por este lado. El espíritu libre es un espíritu que se da rienda suelta para ejercer esa actividad creativa, eminentemente artística, de construir entramados de sentido. ¿Ya? Sí. Y eso es un proceso exploratorio y es un proceso experimental. Y para Nietzsche, la maravilla de la humanidad es precisamente desplegar toda esa potencialidad artística, en realidad, para la creación de esquemas de sentido y de significación. Y por eso él siempre se refiere a sí mismo, no siempre, pero suele referirse a sí mismo como uno de los filósofos del futuro. Y la labor de los filósofos del futuro es algo así como deshiervar la maleza para que otros puedan llegar a sembrar flores nuevas. El filósofo del futuro no está aquí, no está Nietzsche en sus textos,
para decirnos de manera prescriptiva cuál es el esquema interpretativo correcto y definitivo de la vida y la realidad y el mundo y de nosotros mismos. Aquello sería un dogmatismo precisamente del tipo que él busca rechazar y menoscabar. Lo que hace el filósofo del futuro es abrir el campo para los espíritus libres. ¿Sí? Por eso, por ejemplo, cuando usted piensa en la figura de Zaratustra, es tan importante que Zaratustra se describe a sí mismo como un puente hacia esos grandes seres humanos que serán las cabezas de las grandes experimentaciones, de los grandes experimentos interpretativos. ¿Sí? Esos espíritus libres tienen algunas características, digamos, muy abstractas, que pueden, repito, materializarse en formas de interpretar el mundo y la vida muy diferentes. Formas que en la medida en que enriquezcan el ramillete de la experimentación humana colectiva, pues bienvenidas son, precisamente en esa medida. Y yo creo que esas características de pronto podemos destilarlas en 2 o 3 muy importantes. La primera es la relación con la verdad. El espíritu libre, además de ser consciente del perspectivismo, de saber que no hay dogmatismo ninguno, no obstante es capaz de ver las verdades con las que se encuentra en el marco de la perspectiva que encarna o que habita. Es capaz de encontrarse con esas verdades de manera descarnada, sin ocultarlas, sin poner ningún velo, digamos, que las embellezca innecesariamente. Y esas verdades son en muchos casos verdades dolorosas y difíciles. Verdades como el hecho de que Dios ha muerto. Verdades como el hecho de que no existe el alma. Verdades como el hecho de que no hay tal cosa como el libre albedrío. Son verdades que no son para todo el mundo. Son verdades que el espíritu libre, no obstante, es capaz de ver tal y como son. Verdades que en más de uno podrían dar lugar al pesimismo, incluso al nihilismo. A esta idea de que carentes de esas veracidades dogmáticas y absolutas, estamos perfectamente a la deriva en un mundo de total indiferencia, en una especie de nada, ¿ya? Y el espíritu libre, en vez de caer en el pesimismo, en el nihilismo que puede resultar de esas verdades cuando caen en los oídos no autorizados de los que habla Nietzsche a veces, muy por el contrario, se aferra a la fortaleza que le da su propio poder creativo. Dice, pues es que si en el mundo no están dadas las interpretaciones definitivas de las cosas, es responsabilidad nuestra, es nuestro llamado, es nuestro privilegio, nuestro deleite, erigirlas. Y hay una pista que a mí me parece muy valiosa, muy importante, y se remite a los albores del pensamiento de Nietzsche, que es la experiencia de los griegos. Los griegos no tienen una visión del mundo que sea particularmente redentora, ¿no? El mundo griego es un mundo trágico, donde no todo el que hace bien le va bien, donde a muchos que hacen el mal les va bastante bien, plagado de arbitrariedades, de dioses caprichosos, y es un mundo en el que, no obstante, dice Nietzsche, hay en el fondo una inmensa gratitud frente a la existencia. Hay una apreciación de esa riqueza experimental que encarnan los seres humanos, incluso en este mundo que parece ser enemigo nuestro, ¿no? Más que el hogar que por designio divino se nos haya dado. Para esos griegos que no creen en la providencia, que no tienen una visión redentora de la vida, que tienen una visión trágica del mundo, no hay, digamos, una consecuencia pesimista o nihilista en la visión total de las cosas, sino una alegre gratitud. Y eso es lo más importante del espíritu libre. El espíritu libre, en algunos otros textos, Nietzsche lo asocia con el pesimismo de la fortaleza, lo asocia con esa alegría y esa gratitud del espíritu griego, pero sobre todo
a partir de la Gaia Ciencia y muy prominentemente en Zaratustra lo asocia también con esta famosa idea del eterno retorno, a lo que aludía usted hace un segundo. La idea es muy sencilla. La idea es que si tuviéramos que diseñar una prueba, un examen para identificar quién tiene la fortaleza del espíritu libre, hay una que viene al caso perfectamente, que es la prueba del eterno retorno. Y Nietzsche nos pide que nos imaginemos un encuentro con una especie de demonio. Y creo que la palabra adrede tiene resonancia socrática, el daimón de Sócrates. Digo adrede en el uso que le da Nietzsche. Imaginémonos pues un encuentro con un demonio que nos dice, pues ahora te condeno a que vivas y revivas eternamente una y otra vez exactamente todo lo que has vivido sin modificación ninguna. Y solo el espíritu libre es capaz de responder a eso que se nos presenta tal vez como una amenaza de castigo con inclaudicable alegría afirmativa, diciendo, pues sí, a por ello. Es muy bello como aparece este tema en Zaratustra en particular, porque tiene una gran carga dramática. A Zaratustra, en efecto, se le presenta esta idea. Perdón, interrumpo ahí, compañero. Señor. Que estoy bastante enganchado, pero entonces quiero preguntarle algo, y es, ¿de dónde se pega Nietzsche para justificar aquella capacidad de esas mentes creativas de enfrentar ese reto? Entonces, le sugiero cosas que pueden ser o no ser, pero entonces, ¿es de la creatividad de esa mente creativa? O es que, a ver, yo ahí estoy un poquito enredado. ¿Por qué? Por ahí en un apartado en la segunda parte, él habla de cómo los humanos simplifican y distorsionan la realidad para hacerla manejable. Correcto. Y hablamos las pasadas de cómo esa fraseología de distorsionar o falsear hay que tomarla con cuidado, ¿no? Porque no implica que haya algo que en sí mismo fuera asible sin ninguna distorsión. Pero sí, correcto. Sí, y digamos que eso en parte de aquello también de que él está en contra de cualquier dogmatismo y demás, ¿cierto? Sí. Pero ¿cómo hago yo para conciliar esas dos cosas? Eso y el Porque retorno. cuando usted cuando me lo suelta de esa forma, entonces es como que yo dijera, pero este man entonces lo que está diciendo es que las mentes creativas más o menos se parecen un poquito más entonces como a lo estoico, ¿o qué? Como que póngame lo que quiera, que yo lo vivo con igual entusiasmo por los siglos de los siglos, amén. Ahí yo no soy capaz de conciliar esas dos ideas. Estoy enredado en esa parte. Muy importante. No es una actitud estoica. Yo dudo mucho que Nietzsche vaya a decir eso, pero es lo primero como que me aparece en el camino. Pero es una gran pregunta, porque la actitud estoica en esencia es una actitud de ataraxia, de imperturbabilidad, casi indiferencia. Acuérdese, hablamos también en el capítulo anterior de la crítica que hace Nietzsche a la noción de que un ser vivo pueda aspirar a la indiferencia que define precisamente a lo que no está vivo. Exactamente. La respuesta del espíritu libre a la noción o a la posibilidad del eterno retorno es una respuesta entusiasta, afirmativa, casi desafiante. Pues sí, ¿usted cree que me está castigando? Hágale, hermano, hágale, que yo dichoso me entrego a vivir esto una y otra vez, cuantas veces sea necesario. No es una respuesta de resignación, no es una respuesta de indiferencia, no es una respuesta de ataraxia o de abandono o de desapego, todo lo contrario. Es una respuesta que parte de la afirmación de la vida. Este es el corazón de la actitud ética del espíritu libre. Para el espíritu libre no hay nada más bello, más excelso, más maravilloso, de mayor valor que la vida misma. Por eso es que yo insistía tanto en el capítulo anterior que, de verdad, el nihilismo es antítesis de Nietzsche. Es cierto, por ahí me lo recordaba algún pelagato en un intercambio que tuvimos por Instagram, que Nietzsche mismo tuvo momentos de nihilismo, eso es verdad. Y hay fragmentos, sobre todo en la Gaia Ciencia, donde habla de esos momentos y de esas experiencias de estar
digamos, absorto en el pesimismo, coqueteando con el nihilismo, pero de su capacidad de salir de allí. La esencia del espíritu libre es esa inclaudicable afirmación de la vida, que se expresa o de la cual es sintomática su respuesta al reto o al pretendido castigo del eterno retorno. Ojo con una cosa, aclarémosla de paso, Octi. El eterno retorno no es una doctrina metafísica de Nietzsche. Nietzsche no está diciendo que metafísicamente hablando la existencia es cíclica y se repite y el mundo, digamos, es una eternidad que se replica a sí misma perpetuamente a lo largo del tiempo. No es una teoría metafísica. No, Nietzsche no está diciendo que en efecto los seres humanos, no sé, vivimos en 1000 vidas consecutivas, todas idénticas a las anteriores. No, eso no es lo que está diciendo. Nietzsche lo que está es tratando de proponernos una manera muy concreta de captar, de percibir el ethos, la ética del espíritu libre. Es una ética de afirmación de la vida con todo lo que en ella hay. Y hago énfasis en lo siguiente, con todo el sufrimiento que la define. Ahí está la afinidad con el tema de los griegos, con esa idea de la gratitud y de la alegría que subyace a la actitud trágica ante la vida que Nietzsche atribuye a la Grecia clásica. ¿Sí? Entonces, el eterno retorno es una manera, digamos, de ponernos a prueba. ¿Qué tan capaces seríamos realmente de responder con entusiasmo al pretendido castigo de ese demonio? Si de verdad somos capaces de decir sí, y como dicen los gringos, bring it on, ahí hay pistas de que estamos frente a un espíritu libre. La relación con el elemento artístico es que el espíritu libre, una de las maneras como expresa y descarga su voluntad de poder es precisamente en la actividad creativa. Esto es bien importante, Octi. Crear interpretaciones del mundo, proponer perspectivas, es un ejercicio de la libertad de poder, de la voluntad de poder. Es una manera de descargar la energía de una fuerza viva, de un ser vivo. ¿Por qué? Porque es que como toda interpretación es precisamente un distorsionar, un falsear lo que está allí, con la salvedad de costumbre, ya no la voy a repetir, toda interpretación es a su vez una afirmación, digamos, de mi voluntad, de mi yo imponiéndosele al mundo. Hay un elemento de dominio que subyace a toda actividad interpretativa frente al mundo y por lo tanto a toda actividad artística. Entonces hay una, y me temo que no es fácil ser mucho más concreto que esto por lo que decíamos al principio. Cuál sea la manera específica de ser un espíritu libre es cosa que Nietzsche no pretende definir. Mal haría, porque la gracia es que en un mundo de espíritus libres estamos en un mundo de perpetua experimentación. Y vaya usted a saber qué cosas se puede inventar alguien. Y de hecho, hay cantidades de ejemplos a lo largo de la historia de experimentos interpretativos admirables en su osadía misma. Vamos a decirlo con mucha claridad. Para Nietzsche, San Pablo, por ejemplo, que es el verdadero creador del cristianismo en su concepto, San Pablo es una de esas fuerzas descomunales de un espíritu capaz de imponerle al mundo una interpretación nueva. Por mucho que Nietzsche quiera criticar el cristianismo, es también el primero en reconocer lo que de admirable hay y de grandeza hay en semejante gesta. Deténgase usted a pensar en eso por un segundo, Octi. Pues es que ese pensamiento de San Pablo está afinado completamente con aquello que él dice de rechazar las normas sociales y las verdades comunes. Claro. Ahí rompió con todo lo que había de ahí para atrás. Claro, porque mire cómo va emergiendo poco a poco la conexión con la crítica, con la moral. Todo espíritu libre que ha forjado un esquema interpretativo nuevo
lo ha hecho desafiando los esquemas interpretativos anteriores y establecidos. ¿Y cómo se llaman esos esquemas interpretativos anteriores y establecidos? Se llaman moral. La moral de turno, cualquiera que ella sea. La moral de turno. ¿Ya? Sí. San Pablo lo que hace es, en la interpretación que Nietzsche ofrece de él, naturalmente, lo que hace es derrumbar el edificio del pensamiento judaico para erigir sobre esas ruinas la visión cristiana del mundo. Uh-huh. Y es una novedad, es un invento, es un experimento grandioso. Que Nietzsche luego tenga un montón de cosas para criticarle, pues nada, eso es parte de la pero ¿cómo, del paseo. ¿Y cómo entiendo yo? Es decir, sí, pero luego él también critica algo que él llama la fe primitiva cristiana y le tira con todo. Claro. Entonces, ¿cómo ahí dónde está parado en ese momento? Entonces volvamos a una cosa que dijimos. Porque entonces, pero usted me entiende, me imagino que ya lo que yo quiero saber y es, sí, señor, le adjudica sí, señor. a San Pablo semejante capacidad de derrumbar el edificio que usted muy categóricamente lo menciona y muy descriptivamente, pero al mismo tiempo, por ahí más adelante dice, es que sí ve cómo yo me voy leyendo y voy diciendo, puta, este man me está sacando aquí otra carta para la cual no estaba yo esperando. No, muy bien. Eso me causa ahí otro conflicto. Hagamos explícito lo siguiente. Uno de los prejuicios de la moral de los que Nietzsche quiere deshacerse es la idea de la igualdad moral de los seres humanos. No en el sentido de que la vida de todo el mundo cuente, yo creo que eso es menos central o menos inquietante para Nietzsche, sino la idea de que cada cosa que decimos es en esencia, en el ámbito ético, es en esencia cierta de todo el mundo. Entonces, cuando Nietzsche en el ámbito ético dice hay un ideal, que es el ideal del espíritu libre, nosotros estamos moralmente condicionados para decodificar esa afirmación en términos de todo el mundo tiene la posibilidad de aspirar a ser un espíritu libre. Y me devuelvo a lo que decía hace un rato. Nietzsche no cree que eso sea cierto. Aquí están los orígenes de esa noción también frecuentemente mal entendida del superhombre, Übermensch. Para Nietzsche hay personas que tienen más estamina, más capacidad de lograr esa gratitud griega, ese pesimismo de la fortaleza, todas estas características que hemos descrito del espíritu libre, que otras. Punto. Y resulta que cuando uno reconoce esa realidad, ¿sí?, de que hay una especie de, podríamos llamarlo de jerarquía, francamente, en la capacidad de los seres humanos de responder ante la verdad descarnada de la vida con ímpetu creativo y afirmativo de ella, versus quienes caerían en el pesimismo nihilista si vieran precisamente al mundo desnudo tal y como es. Esa diferencia para Nietzsche pues también significa que hay cosas que son buenas para los unos y que no son buenas para los otros. Entonces no hay ninguna incoherencia en ese esquema de pensamiento nietzscheano en que él pondere, como en efecto lo hace, la gesta descomunal de crear el cristianismo como esquema interpretativo de la vida, admirando así a sus creadores, a los artistas detrás de ese aparato intelectual y cultural, y por otra parte, salir a decir que el cristianismo tiene unos efectos desastrosos. Lo cortés no quita lo valiente un poquito, pues. Lo cortés no quita lo valiente. E incluso cuando Nietzsche dice que tiene efectos desastrosos, ahí también tiene la sutileza de decir, los tiene para los espíritus libres de la modernidad, no para todo el mundo. Para mucha gente está perfectamente bien. Sí, los problemas los encuentran los espíritus libres. Exactamente. La gran preocupación de Nietzsche es lograr liberar las fuerzas de la experimentación interpretativa del mundo que residen en la humanidad, pero que se expresan en unos pocos, en los genios, en los superhombres, en los espíritus libres. Desde hace un tiempo, en la cronología de los escritos de Nietzsche, hay una gran inquietud suya por hacerle entender a su audiencia, digamos,
que hablar de la humanidad en genérico sin reconocer que hay seres humanos excepcionales que son los que crean estas grandes estructuras interpretativas es negar lo evidente. Y esos seres humanos son distintos en sus capacidades, en su potencia, en el despliegue que les es dado de su propia voluntad de poder. En Humano demasiado humano, Nietzsche es, digamos, radical, ¿no? Dice que lo único que justifica y redime a los pueblos y a las culturas es el ser caldo de cultivo para sus pocos genios. Ya para la época de Humano demasiado humano, yo creo que la visión que adopta está un poco más decantada, pero sigue teniendo un elemento de aquello. Entonces cojamos el caso del cristianismo. Nietzsche no tiene ningún problema en reconocer, mire, así como mis textos no son para todo lector, también es cierto que el reconocimiento de la naturaleza trágica de la vida y de la indiferencia total del mundo frente a lo humano, ese reconocimiento no es para todo el mundo. Y la religión cumple una función legítima, válida, aceptable, de ser una suerte de paliativo de cara al sufrimiento. Y dice que para la mayoría de las personas, las religiones, y él habla en este caso específicamente del budismo y el cristianismo, logran no solamente santificar, sino incluso justificar el sufrimiento. Y eso no está mal para los más. El problema es que cuando la moral, y en particular la moral con la forma que ha adquirido a manos del cristianismo como marco cultural total de la modernidad y de la historia pues, de Europa occidental desde la antigüedad, cuando esa moral se convierte en un grillete que restringe, que limita, que cercena las posibilidades de experimentación de los espíritus libres, ahí es cuando tenemos problemas, desde la perspectiva de Nietzsche. Ahí es donde está el problema. El verdadero lío del cristianismo no es lo que hace para la mayoría de la gente. El verdadero lío del cristianismo es desconocer que hay formas de vida humana, hay seres humanos cuya excepcionalidad solamente puede desplegarse en bien de ese perpetuo experimentar artístico que es lo que hace interesante la existencia humana, que para poder hacer eso pues tiene que liberarse de las limitaciones pretendidamente universales de la moral y de la moral cristiana en concreto. Por eso el espíritu libre es un espíritu inmoralista, no inmoral. No inmoral. Está tan desentendido o tan liberado de las limitaciones de la moral que no entra al juego ni siquiera de contradecirla o pelear con ella porque sí. Es un espíritu extramoral que está, oh sorpresa, más allá del bien y del mal, en el sentido de que no se siente atado a las convenciones de momento, del aquí y el ahora, cuando emprende este ejercicio de exploración interpretativa del mundo, de inventar esquemas nuevos de ser y de vivir, que es, repito, lo que hace interesante la existencia humana para una persona como Nietzsche. Entonces, es muy importante, Octi, para entender de qué va el ideal ético del espíritu libre, pero también para poner en su debido punto la crítica de la moral y del cristianismo, hacer conciencia de que para Nietzsche hablar de que algo sea bueno o malo, punto, en términos absolutos, no le va a sorprender a usted lo que voy a decir, no tiene mucho sentido. Puede haber instituciones, normas, modelos culturales que funcionen muy bien por un juego de gente. Lo que a Nietzsche le saca de quicio contra lo que quiere batirse en este combate sostenido es contra toda aquella norma con ambiciones de universalidad que pretende o que logra limitar, constreñir a los espíritus libres. Sí, las visiones absolutistas. Exactamente. Y hay un ejemplo, yo creo que hay un caso concreto que para él es muy importante, que es el de Pascal.
no me voy a detener en los detalles pues, de por qué Pascal en concreto, pero es uno de los nombres a los que Nietzsche alude, digamos, como una especie de trágica pérdida para la humanidad. Un espíritu libre, pero con los grilletes del cristianismo aún puestos, constreñido, limitado. Y por eso se encuentra Pascal presa de ese tormento de querer creer sin poder creer. Y termina inventándose su manera de aproximarse a la fe, que es casi un insulto a la idea misma de la fe, que es la apuesta de Pascal, ¿no? Que es como decir, mire, si yo soy ateo y Dios existe, es peor la consecuencia que si me hago creyente y resultara no existir. Y en consecuencia es más racional y más sensato ser creyente. Para Nietzsche eso es una cosa tan absurda como camino a la fe, que lo único que delata es la angustia del espíritu de Pascal, que yo creo, en opinión de Nietzsche, es un espíritu libre o tiene todos los elementos de un espíritu libre, pero está, repito, con los grilletes de la moral cristiana puestos y en consecuencia limitado en sus posibilidades creativas y de exploración de nuevos esquemas de interpretación, de nuevas maneras de ser. Gran ejemplo de espíritu libre, el propio Nietzsche, ¿no? Nietzsche está proponiendo una nueva manera de concebir el valor de la existencia humana, una nueva manera de pensar en la relación del ser humano con el mundo, y lo está haciendo precisamente porque y en el proceso de liberarse de todas las limitaciones de la moral. Y vuelve y resuena más allá. Por eso critica tanto pues, el papel de las religiones cuando operan así como un concepto soberano. Correcto. ¿Cómo puede usted ser un pesimismo de la fortaleza? ¿Cómo puede usted tener frente al mundo la gratitud del griego que ve con alegría la posibilidad y la realidad de existir, por trágico y por descarnada que sea la vida? ¿Cómo puede usted llegar a ese punto cuando está inmerso en una forma de ver el mundo donde el ser humano, digamos, está marcado por el pecado original, donde el cuerpo es cosa que hay que negar, reprimir, suprimir, y donde todo lo que es posible para nosotros tiene única justificación en función de algo más allá de la vida misma, que es la eternidad, la vida eterna? Y también donde hay una preocupación expresa por la compasión hacia el débil, que también impide el desarrollo pleno de las capacidades individuales de cada uno. Muy importante. Para Nietzsche no hay nada, de hecho no hay ninguna virtud de la moral tradicional más deleznable que la compasión. Absolutamente enemigo de la idea de la compasión. Pocos temas más recurrentes a lo largo de toda su obra, porque efectivamente es cosa que pretende, digamos, alar al que quiere volar y amarrarlo al que está pegado al suelo, para utilizar todas estas imágenes del vuelo que son tan importantes en Nietzsche, lo hemos dicho desde el principio. Y déjeme y devuelvo todo esto una cosa que le pedí que me guardara, cuando usted dijo que los libros que son para todo el mundo terminan oliendo mal, ¿no? Y luego, unas secciones después, Nietzsche dice que la idea del bien común es una contradicción en términos, porque lo que es bueno para la mayoría no necesariamente lo es para estos seres extraordinarios y peculiares y singulares, que son los que en últimas justifican el hecho de que la humanidad exista como humanidad. Y de lo que se trata, a través de la filosofía, es de encontrar precisamente, de diagnosticar cuáles son esas instituciones, esas construcciones culturales, esas interpretaciones que indebidamente limitan y restringen a los espíritus libres y no los dejan volar, literalmente, que no les permiten volar. Y la más importante de todas esas instituciones en concepto de Nietzsche es la moral, y la moral nuestra, la de nuestra época moderna, es hija del cristianismo. Y por eso su combate permanente con la moral y con el cristianismo.
porque las ve precisamente como vehículos de limitación y de restricción de los espíritus libres del presente y del futuro, aun cuando esas instituciones a su vez hayan sido creaciones de espíritus libres. Eso es muy interesante. Nietzsche es muy respetuoso del enemigo en su grandeza, ¿no? Lo que decíamos de San Pablo. Nietzsche no duda por un momento que hay una genialidad exquisita en lo que ha hecho el cristianismo. Por ahí tiene una frase que es bien importante y bien diciente cuando habla de la idea de un Dios crucificado y dice, mire, esto es una de las ideas más audaces, más osadas, más atrevidas que a ningún ser humano se le haya podido ocurrir, y lo dice con genuina admiración. Y luego dice, que es una expresión muy importante en su filosofía, es esa imagen tal vez la más grande transvaloración de los valores, es decir, reestructuración del esquema interpretativo total de la humanidad. Cuando a las personas que convirtieron esto en toda una cultura se les ocurrió la noción de un Dios clavado en una cruz para redención de la humanidad en cuya naturaleza participaba, ¿cierto? Porque Cristo es Dios, pero también es hombre. Esa es la gracia de Cristo. Uh-huh. Cuando eso ocurrió, hubo una total transformación en el esquema de valores de la humanidad. Y eso es una cosa en cuanto tal, como gesta, como logro, como obra de arte, admirable. Pero no significa que no tenga sus costos. Y son esos costos precisamente los que Nietzsche insiste en poner de presente. Y costos que a veces son invisibles, Octi, ¿no? Porque, sí, por ejemplo, Nietzsche era muy agudo a la hora de notar que incluso en un ambiente de lo que él percibía como creciente ateísmo en la modernidad, Dios seguía, digamos, vivo allí en las instituciones hijas del cristianismo, aunque la gente no creyera en él. Y todo su ejercicio es tratar de desnudar esas realidades y esas manifestaciones insospechadas de un esquema de interpretación del mundo y de la vida que restringe a los espíritus libres. Esa es la obsesión de su filosofía. ¿Cómo damos pleno vuelo a la posibilidad de experimentación humana que emana de una feliz afirmación de la vida sobre un supuesto de verdad? ¿De cuál verdad? De que la vida tiene una condición trágica, de que de que el mundo, digamos, es indiferente a nosotros y de que el sufrimiento es consustancial a la existencia. ¿Le ayuda eso a recoger los distintos elementos, que son muchos? Que son 3 millones. Vea, ¿qué me quiere contar de esa reflexión que él también hace acerca de los hombres poderosos y su creencia en los santos y su respeto hacia los santos? Muy importante. Acuérdese que habíamos dicho que si lo que define a lo vivo es la descarga de la fuerza, ¿no? La voluntad de poder. Uh-huh. Por lo tanto, el llamado de esta filosofía psicológica o esta psicología filosófica, lo que usted quiera, es a mostrar o a examinar cómo la voluntad de poder es la que en el fondo subyace a una cantidad de fenómenos que observamos en el mundo. Entre ellos, el fenómeno de la moral, que pareciera o se nos presentara a veces como antítesis de la voluntad de poder. El santo, el asceta, pretende ser o se nos presenta como si fuera la cúspide de la renunciación, el sacrificio total, el sacrificio incluso del yo, la máxima humildad, la máxima denigración del propio valor de cara a la inmensidad de la divinidad. Y Nietzsche dice, oiga, es muy importante entender el fenómeno de la santidad y el ascetismo, porque si en efecto la santidad y el ascetismo emanaran de esos impulsos de los que dicen emerger, pues entonces no estarían anclados a la voluntad de poder, no tendrían a la voluntad de poder como origen. Pero Nietzsche insiste en que hay que mirar muy de cerca y hay que mirar
no solamente a las intenciones conscientes de la gente, sino lo que en realidad estimula su conducta. Y su tesis es que en realidad la santidad y el ascetismo son una forma de crueldad internalizada que lo que generan es la máxima satisfacción posible en el poder de la propia voluntad. Cuando el santo y el asceta se sobreponen a los deseos del cuerpo, cuando se exponen a privaciones, vejámenes, sacrificios de toda índole, en el fondo lo que están obteniendo es el deleite incomparable de la constatación de su propia fuerza respecto de sí mismos, el dominio de sí más absoluto. Y dice Nietzsche que en la santidad y en el ascetismo hay en el fondo una crueldad terrible. El santo y el asceta en el diagnóstico filosófico psicológico de Nietzsche es la cúspide de la crueldad, pero toda la crueldad volcada sobre sí mismo, sobre sus propios instintos y deseos y pulsiones y placeres y aversiones, sobre el cuerpo en particular. Entonces, ser santo y ser asceta, en la interpretación de Nietzsche, es crear una nueva manera de vivir la voluntad de poder. ¿Cómo? Internalizándola plenamente. Y por eso él dice, no es una sorpresa que los aristócratas que viven la voluntad de poder, digamos, en el ámbito social, imponiéndose a otros, se llenen de admiración cuando ven esta nueva manera de ejercer y de expresar la voluntad de poder, volcándola sobre uno mismo. Y propone Nietzsche con un grado muy superior de satisfacción, porque no hay conquista que más llene, que más me haga sentir poderoso y potente que la plena conquista de mí mismo. Pero es una conquista mediada por una tremenda crueldad, una crueldad hacia mí. Es precisamente el tipo de crueldad que Nietzsche dice impide el vuelo de los espíritus libres. Y tiene que ver con la crueldad que él identifica en distintos ámbitos de la religión y en particular del cristianismo. El cristianismo requiere sacrificio, pero en últimas requiere el sacrificio de la razón y además requiere el sacrificio del cuerpo, y al final de todos los sacrificios requiere el sacrificio del valor de la propia vida presente, que es la única que tenemos. ¿En función de cuál? De la que se nos promete en la eternidad. En últimas, la postura cristiana que parte del sacrificio deriva en una negación del mundo y de la vida. Es decir, está absolutamente en las antípodas del pesimismo de la fortaleza de los espíritus libres, en las antípodas del eterno retorno. Porque el eterno retorno es otra forma de decir la única existencia que cuenta es esta. Y qué bueno que así sea. Cuando la postura cristiana de negación de este mundo y del valor de esta vida en función de otra. Claro, esta es transicional. Claro, exactamente. Pero al serlo, carece de todo valor real. Claro. Queda absolutamente no hay tal menguada. afirmación total de la vida que sí, en cambio, defiende Nietzsche. Exactamente. Por eso es que Nietzsche habla, y con frecuencia, del tema de los santos y de los ascetas, porque cumple todos estos propósitos a la vez. Expresa una de las maneras como el cristianismo sublima la crueldad sin que deje de ser crueldad, y le permite a Nietzsche mostrar cómo se analiza un fenómeno humano desde la desde la voluntad de poder, y en particular le permite mostrar cómo los fenómenos morales suelen presentarse como cosa contraria a la libertad de poder, cuando en el fondo son esos fenómenos hijos de la voluntad de poder misma, que es, como decíamos en el capítulo anterior, la esencia de la genealogía como método crítico, de las instituciones humanas en particular y de la moral en especial. Entonces, mejor dicho, este man ahí habla
Hagámonos un examen. Me voy a meter sin paracaídas Hágale pues. por este precipicio. Siga que A no ver viene cómo me carro. va. ¿Ah? Siga que no viene carro. No, pues ¿qué carro va a venir si es un abismo? Pues no, por ahí no transitan los carros. Pero bueno, entonces, usted aquí me habló de varias cosas. Voy a tratar de pescarlas en algo así como categorías para ver si puedo además separarme un poco de ese apego muy particular mío como lector hacia los temas que hablan de religión, que obviamente eso captura mi atención inmediatamente. Siempre es que ese cura interior mío sigue por ahí levantando la mano frecuentemente. Entonces, Nietzsche aquí en esta parte de su obra nos está hablando de la evolución del juicio moral que por ahí le escucha a usted, ¿sí o no? Uh-huh. Del concepto de verdad, ¿cierto? Uh-huh. Alrededor de evitar el dogmatismo y valorando la individualidad, pero no la percepción de cada uno, sino las versiones posibles de creación de aquel espíritu libre. Critica también la religión y unos efectos sociales, me voy a atrever a decir. Entonces ahí habla del concepto de la fe cristiana primitiva y cómo esto, digamos que no sé si la palabra sea incapacita, puede ser más bien inhabilita al espíritu libre de crear esas versiones. Y digamos que ahí yo... Sí. Bueno, y poderosamente me llama la atención que Nietzsche supera ese concepto de pesimismo y lo pone en contraposición de esa afirmación total de la vida. Eso para mí es revelador. Eso es muy importante. Porque digamos que, y me llamó mucho la atención que usted al comienzo, y en ese contrapunteo que usted tuvo bastante rico en Instagram, que usted ahorita le hizo mención, para los oyentes nuevos que hayan llegado por esta trilogía, les digo que cuando David llamó Pelagato el de Instagram no lo hizo despectivamente, sino que así llamamos nosotros cariñosamente a nuestros oyentes, nuestros 5 pelagatos. Eso como nota al pie me parece útil porque mucha gente llega al podcast por estas series, así como pasó con Schopenhauer, con Kant y demás. Que entre otras, bienvenidos a los que están por aquí nuevos. Volviendo. Entonces, eso para mí fue súper revelador. Que Nietzsche supera el pesimismo, pero lo pone en contraposición con la afirmación de la vida. Es decir, le dota de total capacidad al individuo cuya característica es ser espíritu libre, y usted ya me contó pues que para él no todos son iguales y demás, pero pues para mí sí es como que wow, este man afirma la vida y por eso entonces critica fenómenos como el de la religión, aun cuando le reconoce ese poder transformador del momento histórico en el que fue creado. Entonces ahí usted habló de San Pablo y toda la cosa. Más o menos como que por ahí fue que... Muy bien, muy bien. ¿Está bien la cosa? Claro, es que, vea, si después de todo lo que hemos dicho nos quedamos con 3 ideas que usted ya las captó, ya las cogió, yo creo que eso es mucha gracia. La primera es que el ideal ético de Nietzsche no es para todo el mundo. Para Nietzsche hay gente que es espíritu libre o que puede aspirar a serlo y la mayoría no. Y lo que quiere como filósofo es abrir el campo para esos que sí lo son o sí pueden serlo. O Segundo, pueden serlo, exacto. Que la gracia de esos espíritus libres es precisamente la posibilidad de inventar, de crear esquemas de interpretación del mundo, ser experimentos de nuevas formas de ser humanidad. Y serlo desde un reconocimiento de que lo único que importa es esta vida, la de acá, la que tenemos, la que nos es dada. E importa tanto que podemos repetirla eternamente. Exactamente, con todo y los sufrimientos que ella conlleva, sin disfrazarla, sin hay entusiasmo en Nietzsche e incluso en la experiencia de dificultad. Claro, sin paliativos. Sí, exacto. Y tercera idea es precisamente una de las dimensiones centrales de su crítica de cualquier institución humana, pero en particular de la moral y del cristianismo y de la religión en general, el que tienden a convertirse, no todas, pero algunas, tienden a convertirse
en impedimentos para el vuelo experimental de esos espíritus libres que son lo que redime y justifica la existencia de la humanidad. Esa es la gracia de que en el mundo seamos ese tipo de experimentación, esa descarga de la voluntad de poder en la actividad humana por excelencia, que es la interpretación, el dar sentido, el conferir sentido al mundo. Pero lo que más me importa a mí, Octi, y me alegra mucho el recuento que usted hizo porque creo que lo estoy llevando hacia allá, es cambiarle el chip de esa noción tan común de Nietzsche como un tipo, digamos, amargado, derrotado, enfermo, derrotado en el sentido anímico, enfermo, contra todo, donde todos no, y que invita o incita esa asociación que, repito una vez más, es tan equivocada entre Nietzsche y el pesimismo y el nihilismo. No, Nietzsche es un tipo de estos que son amargados felizmente. ¿Usted se acuerda de esa serie gringa tan famosa de Curb Your Enthusiasm? Claro, me encanta. Algo así como este personaje de David. Hay gente en el mundo que es gente amargada, pero que no por eso no vive, digamos, con la plenitud y el entusiasmo de su propio ímpetu. Y Nietzsche era así. Y la filosofía de Nietzsche es así. Es contra un montón de cosas, pero en aras de una concepción de la vida, de un ideal ético que pueda no ser cosa que esté al alcance de todos, pero que no deja de tener su valor incluso estético, no deja de tener hasta su belleza. La tiene. Y yo en eso, pues obviamente usted sabe que las interpretaciones pues son muchas y muy diversas. Esta es la mía, otros tendrán otra, pero yo tengo en eso una lectura muy, digamos, positiva de Nietzsche, de mayor apreciación del ímpetu vital, de la fuerza, de las ganas de afirmar esta vida que hay en Nietzsche. Eso no voy a cansarme de decirlo en este episodio, para mí es revelador, pues porque este es mi acercamiento a esa parte de la obra de Nietzsche. Lo dije en el primer episodio, el primero fue el nacimiento de la tragedia, pues una cosa distinta, pero mi primer acercamiento real o consciente al pensamiento nietzscheano es esta serie, y entonces para mí sí es revelador. Pues si nos quedamos con eso. Con entusiasmo, o más bien, con fortaleza del entusiasmo, porque es categórico en ese entusiasmo. Total. Eso me parece una barraquera. Total. ¿Qué me tiene para la última parte? Otras carticas chéveres. ¿Qué me puede botar usted ahí antes de que me ponga a leer? Otras sorpresas. Pero dejemos la cosa ahí, hombre. ¿Para qué vamos a dañar lo que queda bueno? Usted Chime una palabrita ahí para que me dejen enganchado. No. Quedémonos nomás marinándonos en esa última idea que es tan importante y que espero yo de pronto a más de uno le cambie la asociación instintiva, anímica, casi afectiva que suscita el nombre y la persona de Nietzsche. No, ya con eso terminó usted, mejor dicho, en punta. Nos vemos en la tercera y última parte de la trilogía. No me vaya a decir usted pues que vamos a hacer 4, porque no, yo no. 3 está bien por ahora. No. Una sola trinidad nietzscheana por ahora. Ve qué belleza, trinidad nietzscheana. No, es que este man sí está inspirado. Oiga, nos vemos entonces, gracias. Muy, muy, muy sabrosa esta segunda parte. Bueno, señor, nos vemos en 15 días. Urbi et Orbi es producido por Bielo Media, con la música original de Felipe Durán, la coordinación general de Camilo Zuluaga y la dirección creativa de María Cristina Pimiento. Agradecemos especialmente a Luchi y Titín por la voz del cabezote y nuestro logo. Nosotros somos David Zuluaga y Octavio Galvis. Feliz día, feliz tarde o feliz noche. Bielo.